Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de este podcast y hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial que nos va a ayudar a recuperar la humanidad. Buenos días, Elena. Quiero decir muchas cosas buenas y bonitas de ti. Bueno, tú eres doctora en psicología clínica, experta en conflicto y además acabas de sacar un libro que precisamente trata de ir a recuperar esa humanidad. Pero como yo puedo decir muchas cosas bonitas de ti, me gustaría que tú misma te presentaras para nuestra audiencia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, muy buenos días. Al revés, un placer poder compartir y sobre todo pues muy agradecida por esa maravillosa presentación. Bueno, que poco puedo decir, ¿no? Salvo que soy una persona, como ves, bastante inquieta, que he hecho muchas cosas Sí. muy diferentes a lo largo de la vida, pero que bueno, de alguna manera pues van todas unidas, ¿no? Soy doctora en psicología clínica y salud y siempre me he preocupado por mejorar y resolver los diferentes problemas que vamos teniendo y eso, como tú dices, pues me ha ido llevando a esta búsqueda de ser mejor persona, de tener relaciones mejores con los demás y de ir en busca, como tú dices, de la humanidad. Tu libro En busca de la humanidad más allá de los sueños, que creo que es muy necesario en la época en la que estamos, porque aparte de los conflictos y los problemas psicológicos que tenemos con el desarrollo de la tecnología y con este cambio de paradigma, ¿no?, que estamos sufriendo, eh, tenemos una grandísima amenaza que es la inteligencia artificial y mucha gente tiene miedo a perder su esencia, su humanidad, ¿no? Por eso me parece muy apropiado el título de tu libro, pero a mí me gustaría que nos contases de qué va este libro y por qué le has puesto este título. Bueno, pues este libro es el tercero. Es una trilogía que termina justamente aquí. Empezó porque primero tenía un sueño y mi sueño era mediar para no tener que mediar. Es decir, soñaba con diferentes cuestiones que podíamos hacer para mejorar un poco el mundo. Este primer libro surgió de una niña que venía a mi consulta y con 14 años me decía, todas esas cosas tan bonitas que dices, ¿tú las escribes? Y yo le dije, pues la verdad es que no. Y me Ay, dijo, mira, pues deberías. Y qué me dio la bonito. idea de que quizás pues podía ir recogiendo un poco pues historias que me han ido contando las personas que han pasado a lo largo de estos años por la consulta. Y de ahí salió este sueño de, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer para cambiar el mundo. Después me di cuenta que si queríamos cambiarlo, pues necesitaba soñadores. Así que Sí. escribí el segundo, que se llama así, Hacen falta soñadores en busca de la felicidad. Porque creo que si uno sueña y está bien con uno mismo, mejora la relación con los demás. Y de ahí surge efectivamente En busca de la humanidad, más allá de los sueños, donde siento que hoy en día ya es una realidad Ujú. porque ya hay muchas personas que comparten el mismo sueño y que estamos trabajando para que nuestro día a día y nuestro mundo sea un poquito mejor. Entonces, te pregunto, ¿crees que estamos perdiendo la humanidad? Por eso tenemos que ir en busca de ella. No, realmente no lo siento así, al revés, fíjate, siento que estamos en ese momento en el que ya estamos cambiando el mundo, en el que hay un montón de personas haciendo cosas tremendamente bonitas, maravillosas, creativas en distintos países al mismo tiempo y favoreciendo pues que este cambio que queremos del planeta sea lo mejor posible. Sí que es verdad que hemos pasado momentos muy complicados. Tú ya sabes, Pilar, que hemos pasado por Sí. una pandemia, que hemos vivido aquí en Valencia una dana, que venimos de aproximadamente 80 conflictos bélicos armados a lo largo del mundo y que ciertamente nos estábamos como deshumanizando, pero yo creo que poco a poco vamos a ir encontrando esas herramientas para volver a conectar con lo que realmente es importante. Es que
estamos en una época, y me encanta hablar contigo porque yo creo que necesitamos realmente hablar con los psicólogos porque yo no sé cómo tenéis tanto aguante, aguantáis escuchar tantos problemas, os vais a dormir después con toda esa energía de la gente que lo está pasando mal y sin embargo seguís sonriendo. O sea, yo creo que de verdad que tenéis un don muy especial y sobre todo hoy en día, ¿no? Porque a ver, las pantallas, la velocidad de las cosas, todo lo que ha cambiado, la forma que tenemos de educarnos, de aprender, eso está afectándonos mentalmente y la gente cada vez dice que se siente más sola, que se siente rodeada de gente más fría, menos empática. ¿Realmente la tecnología nos está afectando tanto? La tecnología sí que afecta a nuestras vidas porque no hace tanto que no teníamos de ella, ¿no? Ujú. Es decir, nos ha afectado en la medida en que han sido muchos cambios y muy rápidos. Y como que Sí, a nuestro cerebro le cuesta un poco adaptarse a los cambios, ¿no? Pero sí que es verdad que ha venido para mejorar muchísimas cosas que al revés, que favorecen y nos ayudan a disponer también de más tiempo para nosotros, para cuidarnos y para cuidar al resto y para hacer también las cosas que nos apetecen y nos gustan, ¿no? De paso, pues tener ese tiempo libre que tanto ansiamos. Pero en algunas situaciones sí que es verdad que se da como paradoja lo que tú comentas, sí. en que estamos en un momento en el que quizás pues nuestro gran problema, nuestra gran pandemia en este momento es la soledad, porque hay Sí. muchísimas personas, y no hablo de soledad pues no deseada, como las personas mayores, sino de personas jóvenes que a pesar de estar tremendamente conectadas, con posibilidad de a cualquier hora, en cualquier momento, pues se sienten solas. Es que eso es realmente paradoja y muy contradictorio porque estamos en la época donde nunca hemos tenido tanto acceso a la información mundial y rápida, o sea, en el acto, y sin embargo, la gente se queja. Y fíjate, yo creo que se están quejando más las personas más jóvenes que incluso las personas mayores, ¿no? Porque las personas mayores, cuando hablas con ellos, siempre valoran mucho el estar vivos, el tener una buena salud, el haber tenido una vida plena, te hablan de sus sacrificios, tal, pero lo hacen con orgullo. Sin embargo, la gente joven se siente sola, pero yo creo que como que no sabe comunicarse, ¿no? Porque tú misma lo estás diciendo, o sea, tenemos aplicaciones, tenemos internet, tenemos redes sociales por todas partes, o sea, tenemos la inmediatez de poder hablarle a una persona que está al otro lado del mundo. Y sin embargo, luego la gente, y esto te lo voy a plantear así directamente, luego la gente no queda para tomar un café. Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, porque piensa que las habilidades sociales se aprenden practicando. Ujú. Y ellos han aprendido a comunicarse de una manera muy diferente, que es a través de las redes sociales. No hay una comunicación, por tanto, por mediación de el contacto físico. No, muchas veces, pues no hay una comunicación no verbal porque yo no te veo, no puedo observar tu mirada, no puedo ver tu Sí, sonrisa. Tampoco puedo escuchar tu tono de voz como con el teléfono, no sé, te puedo decir, me da la sensación de que estás un poco triste exacto. oye, que te veo súper contenta, ¿qué te ha ocurrido? ¿No? Porque me falta esa comunicación no verbal, con lo cual tengo una comunicación que simplemente es escrita, que además ellos tienden, ya lo sabes, a utilizar un lenguaje mucho más resumido, ¿no? Sí. Utilizan emoticonos para expresar cómo se sienten o abreviaturas de las palabras para poder decir lo que quieren decir, con lo cual fallan muchos mecanismos que forman Mm, parte de la comunicación que favorece precisamente el entendimiento y la relación social. Pero también no quieren quedar o no saben o no les apetece tomar un café porque no tienen esa práctica de que si yo te tengo delante, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo ujú. me tengo que sentir? ¿Y qué te tengo que decir? ¿No? Sí, o sea,
¿Es vergüenza, miedo o falta de oxitocina? No saben lo que es. Porque luego pasa también que entre los jóvenes, luego hay estos cambios emocionales muy grandes, luego se enamoran locamente, no sé, historias, ¿no? Que vemos ahí en las redes sociales, luego se decepcionan muchísimo, ¿no? Cosas que a lo mejor pasan por esa falta de comunicación, pero también por esa falta de oxitocina, ¿no? Porque al fin y al cabo lo presencial, ¿no? El estar con la otra persona generamos, porque somos seres vivos, ¿no? Claro, efectivamente, yo digo que es mucho mejor lo experiencial, ¿no? ¿No? Que el poderte ver lo que tú dices, el poder mirar tus ojos, tu expresión, el poderte en un momento dado, pues tocarte el hombro, cogerte de la mano, evidentemente genera, como tú dices, el contacto físico, un abrazo, esa oxitocina que necesitamos, porque al final la oxitocina es la hormona del amor, es la del Sí. afecto, ¿no? Es la que hace que generemos ese vínculo también con otras personas, ¿no? Y que evidentemente si trabajamos solo online, pues va a ser difícil que yo pueda tener como esa parte afectiva que no tengo a través del contacto físico, ¿no? Pero bueno, pues son también otras variables las que influyen, que a veces tiene que ver con la educación de la casa, no Sí. solo con que a veces creemos, bueno, todo esto ahora ha venido derivado por las nuevas tecnologías, también viene derivado porque como tenemos tan poquito tiempo y a lo Sí. mejor a veces priorizamos cosas que no son tan importantes, se nos olvida también jugar con los niños, Ujú, decirles palabras bonitas, ujú. reforzarles las cosas que hacen bien y estamos solo pendientes de lo que hacen mal o de criticarles o de exigirles Sí. mucho, que tengan muchísimas actividades. Entonces también a veces ese sentimiento de soledad, esa frustración, como tú dices, que viene tan rápida, esa capacidad de no gestionar emociones, tiene que ver también con la educación que reciben en casa. Y tiene que ver con los valores también, porque no sé si estás observando últimamente, ¿no? Que, bueno, llevamos tiempo hablando de una crisis de valores, ¿no? A nivel mundial, que yo personalmente considero que es como una reacción precisamente, ¿no? A esta época tan hedonista, donde se fomenta el individualismo, el egoísmo, donde parece que la religión y las creencias espirituales pues están perdiendo o estaban perdiendo afecto. Y ahora mismo tenemos una reacción contraria donde, por ejemplo, muchos jóvenes se definen creyentes, quieren apuntarse, ¿no? Por decirlo de una manera así más vulgar, a la moda de los valores tradicionales, ¿no? ¿Tú crees que eso es una reacción a esa frialdad que transmite el estar hiperconectado o esas pantallas? ¿O simplemente es una consecuencia de la necesidad humana emocional de conectar con otros seres humanos? Claro, tiene que ver con esa pérdida de valores, ¿no? Que ya estábamos observando antes de la pandemia. Sí, Y precisamente, pues, el tercer libro, el que habías comentado antes, En busca de la humanidad, surge de una conversación con el antropólogo y primatólogo Pablo Herrero Subalde, sí. tomando un café, me lo estoy tomando ahora contigo. Él me dijo, Elena, siento que estamos yendo antropológicamente hacia atrás y nos Ujú. estamos deshumanizando. Yo, claro, cuando me dijo eso, dije, madre mía, qué Uf, qué fuerte que te exagerado, lo diga un qué antropólogo. momento más negativo, ¿no? Pero luego pues me quedé con eso, ¿no? Con lo que dijo. Y yo creo que él pues estaba viendo cómo íbamos hacia atrás en ese sentido de pérdida de valores. Con la pandemia, ¿qué nos pasó? Que vimos un matiz de esperanza, Sí. porque Pablo también defendía como buen antropólogo que los valores morales son universales. Es Ujú. decir, todos nacemos con ellos. Eso significa que fíjate que cuando hizo falta salió el altruismo, ¿no? Te Sí, encontraste a un montón de personas que a veces también es un poco altruismo, egoísmo, porque quiero salir, te bajo el perro, te compro sí, la comida y se la llevo a la persona mayor. Pero veías cómo hablaban las personas de balcón a balcón, incluso con vecinos que no conocían, ¿no? sí, Y preguntándote y preguntando después cómo se encontraban. sí, Y es ahí verdad. vimos como ese puntito de luz. Dije, mira, vuelve a surgir el altruismo,
vuelve a surgir el colaboratismo o la parte más cooperativa, Sí, pero luego, cuando salimos otra vez a la calle, se nos olvidó muy rápido, Pilar, sí, demasiado rápido, ¿no? Y hizo falta, pues, una dana para ujú, que volviera a salir esa parte, como viste, solidaria, que sí. nos describe como seres humanos, porque esos realmente somos nosotros. Sí, porque además hay una cosa que está claro, ¿no? Y que la tecnología nos da muchas cosas, ¿no? Podemos avanzar tecnológicamente, podemos conseguir una capacidad de cómputo desacerbada y brutal, pero sin embargo, un día se va la luz y nos quedamos a solas con nosotros mismos, con nuestra humanidad, y lo único que quieres es salir a la calle y ver al vecino, ¿no? O sea, porque eso es lo que pasa. Al fin y al cabo, estamos ahí, ¿no? Nos encontramos desnudos frente a nuestra humanidad. Has comentado el tema de los niños, ¿no? De educar a los niños en casa. Uno de los riesgos de este acceso a Internet, ¿no? De esta universalidad que tenemos ahora, es el tema de la pornografía, ¿no? Hace poco, bueno, anda rondando por ahí un documental no sé, una de estas plataformas de streaming, no me acuerdo cuál es, que yo empecé a verlo y la verdad es que dije, voy a pausarlo un poquito porque me pareció muy duro el tema del acceso a la pornografía por parte de niños a partir de 12 años. Pero además, no una pornografía normal, no, no, cosas muy aberrantes. Entonces, a mí me parece un problema gordo, ¿no? Y tú como psicóloga y experta, por supuesto, en este tema, ¿cómo afecta esto a los niños de hoy en día que van a ser adultos en el futuro? Claro, fíjate que realmente son más pequeños, ¿eh? La edad de inicio son los 8 años, no los Vaya, 12. Esto lo hemos visto en los últimos congresos de sexología. Pues claro que les afecta porque fíjate que la pornografía deshumaniza, sí, precisamente, ¿no? curioso, Porque sí, sí. cosifica, ¿no? Cosifica, sí. Somos cuerpos y donde tú no ves en ningún momento una parte afectiva. No, No hay una responsabilidad, un autocuidado y no hay una corresponsabilidad, te cuido a ti, te trato con ese cariño, ¿no? que tú necesitas. Entonces, claro, contribuye a esto, a generar falsas creencias de que a mí me lo han dicho en los colegios, de que el amor es cosa de parejas y el sexo no. ya, o sea, me parece grave, pero me parece sobre todo triste, ¿no? Porque claro, eso es como separar la parte animal, instintiva, que todos tenemos, obviamente, de la parte emocional y afectiva, que realmente es la que en el fondo te va a ayudar a resolver los problemas que tengas en el futuro. Porque mucha gente dice, a ver, la inteligencia, sí hay que ser inteligente, porque en una situación de catástrofe, pues el más inteligente es el que va a saber, pero a veces no. A veces es la persona que tiene una capacidad emocional, bueno, esto sabes tú más que yo, ¿no? Pero a veces es la persona que tiene una capacidad emocional más alta o más empatía la que puede solucionar los problemas, por ejemplo, en un grupo, ¿no? Claro, si esto lo decía Darwin, mira, hoy estoy yo antropológica. La antropología nos lo decía Darwin que solo el fuerte sobrevive. Lo que no sabíamos es que el fuerte es aquel que tiene mayor capacidad de adaptación al cambio. Por Exacto. tanto, cuanto más recursos tú tienes para gestionar tus emociones, más recursos tienes para hacerle frente al estrés, para gestionar las relaciones con los otros, las emociones de los otros, para resolver conflictos. Es decir, ahí hay un conjunto de habilidades que, como te decía antes, si no las practicamos, si no los enseñamos, si no tenemos esas ocasiones de alguna manera, pues va a ser complicado, ¿no? Y como decíamos, pues la pornografía genera unas expectativas, genera unas creencias que luego no van a ocurrir, aumenta la frustración, aumenta las disfunciones también sexuales Sí, en personas cada vez más jóvenes sí, porque, claro, no les pasa lo que les pasa en las películas, ¿no? Porque, efectivamente. claro, cuando son niños y tú les hablas de esto, les dices que esto es ciencia ficción. Entonces se te quedan mirando y dicen, hay un silencio grande, perdón, ciencia ficción. Digo, claro, esto es una película, esto no pasa en la realidad.
Claro, entonces eso es algo que les llama mucho la atención porque una persona, como tú dices, un cerebro de un niño que está viendo algo que no está entendiendo y donde no va acompañado de un adulto que le pueda explicar qué está Sí. viendo, pues realmente va a creer que lo que está viendo es normal, que es real y va a acabar normalizando una serie de cuestiones que efectivamente en la etapa adulta pues le va a dificultar las relaciones con los demás. Sí, y no solo la pornografía, hay otra de las consecuencias del uso de las inteligencias artificiales generativas, ¿no? El ChatGPT y compañía, que ahora ya es algo universalmente usado por todo el mundo, que también es preocupante, que es el tema del aumento de la deuda cognitiva, ¿no? Que parece que por el uso de estas herramientas estamos perdiendo la memoria a largo plazo y también es algo que preocupa muchísimo porque, bueno, nosotros somos una generación que hemos visto la evolución de la tecnología y hemos pasado de escribir con bolígrafo y de leer a usar el ordenador, pero estas generaciones que tienen el móvil, que ya es como un elemento más de su cuerpo, y además ahora el uso de estas IAs generativas para aprender les va a hacer, les va a dañar el cerebro, por decirlo de una manera así un poco abrupta. ¿Qué opinas de todo esto y cómo crees que como sociedad debemos evitarlo? Claro, ahí es donde, como decíamos, necesitamos educación en general para hacer uso de esas tecnologías, ¿no? Y es que la IA, por ejemplo, ya se está utilizando para temas médicos. Fíjate que las personas se están autodiagnosticando, están Sí, sacando sus propias conclusiones, buscan sus propios tratamientos, acuden a los médicos especialistas diciéndoles lo que tienen que hacer porque ellos han visto que el chat les ha sí, sí, dicho sí, todo sí, sí. esto, ¿no? Entonces, claro, estábamos como depositando, como tú dices, pues mucha fuerza y dando mucho poder. El tema de la memoria nos afecta más, fíjate, a corto que a largo plazo. La razón es que tenemos sobreestimulación. Ujú. Es decir, antes vivíamos en la época cavernícola y nos preocupaba el mamut Sí, sí, y sí. sabíamos que si el mamut nos comía, no podíamos cazar, no podíamos pescar, por tanto no había comida y no podíamos ir a nuestra cueva, ¿no? Y solos o con alguien, ¿no? Pero sobre todo nuestra preocupación no era con quién estábamos, ni lo que hacíamos, Sí, ni si íbamos a llegar a final de mes, sino nuestra preocupación era que como nos cazara a nosotros el sí. mamut, teníamos un serio problema. Hoy en día tenemos mamuts por todas partes. Es la televisión, es internet, son las amenazas de guerra, las amenazas de cambio climático, las amenazas de... Son tantas cosas las de mis padres, las de mis hijos, las de mis amigos, las situaciones, lo que oímos fuera, desde el mundo globalizado, lo que me llega Sí. de otros países. Es decir, tenemos tantísimas presiones, tanto exceso de información que nos genera como pequeñas desconexiones y esas Sí. fugas amnésicas es lo que hace que parece que estemos perdiendo memoria, pero realmente, Pilar, lo que estamos perdiendo es concentración. Ay, pues mira, casi que me das un poco de alivio, sinceramente, ¿no? Entonces dime, ¿hay esperanza? ¿Tú crees que o sea, crees que nos recuperaremos como humanos? Me refiero por precisamente analizándolo, ¿no? Un poco en general, ¿no? O sea, somos conscientes de los problemas que está causando la tecnología en determinadas circunstancias, ¿no? Y sobre todo a los jóvenes, a los niños, ¿no? Y además hay mucha gente que vive un poco con miedo, ¿no? A que la tecnología pues le quite el trabajo. O sea, a ver, estamos muy preocupados. Pero yo te pregunto con sinceridad, ¿hay esperanza? ¿Nos vamos a volver todos fríos y egoístas o hay esperanza para la humanidad? No, por supuesto que la hay, ¿no? Porque empezaba el programa comentándote la cantidad de proyectos que se están haciendo en distintas partes del mundo, que pasa por esa educación a los niños, ¿no? Sí, Donde están trabajando pues su propio huerto para que vean lo que significa el esfuerzo de esperar, de plantar, de recoger, el que vean también pues que puede ser sostenible cómo pueden reciclar las cosas,
cómo pueden expresar las emociones, crean sus propias asambleas, hablan entre ellos, dan esa importancia, como decíamos, a los valores morales. Es decir, están haciendo cosas muy creativas, muy increíbles. En cuanto a emprendedores, hay ya colegios que trabajan en el emprendimiento en el aula, que Mm. trabajan economía para que ellos tengan esa economía pues sostenible de alguna manera, es decir, que están trabajando muchísimas cosas que yo creo que estos niños el día de mañana pues van a ser esa generación, ¿no? que todos deseamos que cambien el mundo, como decíamos, y nos den otra vez ese valor humano. Pues Elena, desde luego da gusto hablar contigo y sobre todo porque tienes mucho optimismo y eres muy positiva y creo que necesitamos esa energía y ese calor. Me gustaría que me completaras una frase que nos va a ayudar a entender un poco tu visión y a los que a los que están escuchando para que no estén preocupados. La frase que me gustaría que me completaras es: ¿el futuro será más humano? Sí. Y empezamos a cuidarnos más, porque yo creo que parte de nuestro autocuidado, es decir, del amor propio. Cuanto más me cuido, más capacitado estoy para cuidar de los demás, porque quizás la paz sea interior. Sí, y hablando de amor propio, mucha gente confunde el amor propio con el egoísmo, ¿no? ¿Qué es el amor propio en realidad? ¿Qué quiere decir cuidarse a uno mismo? Porque lo oímos por todas partes. Ay, cuídate tú o lo típico que dicen, me pongo yo primero. Y eso a veces suena un poco egoísta, ¿no? ¿Cómo que te pones tú primero? ¿Qué es eso del amor propio? Bueno, realmente es ponerse el primero, pero no es egoísmo como dice la cantante Rosalén, es estar bien con uno mismo. Ujú, El egoísmo es ensimismamiento, es sí, yo conmigo, pero sin el resto del mundo. En cambio, cuando yo pienso en mí, lo que tú dices, el autocuidado, ese amor propio, son qué cosas son buenas para mí. Porque cuando yo mejor me sienta conmigo, esté más tranquila, sienta esa calma, esa tranquilidad, esa alegría, más capacitada estoy para dar alegría, cariño, amor a los demás. Por eso no es egoísmo, porque cuanto más me doy a mí, más capacitado estoy para dar a los demás. sí, y ahora es la pregunta, ¿y cómo me doy yo la alegría si, por ejemplo, estoy pasando una situación mala, ¿no? Porque, por ejemplo, pensemos en el tema de la Dana, ¿no? De Valencia. Supongo que a todos ellos que han perdido sus casas o su trabajo o su coche o incluso lo peor que es seres queridos, claro, tú no le puedes decir, recupera tu alegría, no es fácil, ¿no? ¿Hasta qué punto depende de uno mismo, ¿no? Tener esa alegría o de factores externos? No tanto tener alegría, sino de poder estar tranquilo, ¿no? O sea, Ujú, que más que recuperar la alegría es recuperar la calma, ujú, que eso es lo primero que desaparece en esta situación porque aparece el miedo, aparece la sí, incertidumbre, aparece la ansiedad, la sensación de que esto ya no va a ser igual, ¿no? Pero es recuperar la calma, que es saber quién eres, las fortalezas que tú tienes, ujú, a dónde quieres ir, volver a recordarte esa pregunta que se nos olvida y nos hacemos varias veces en la vida: ¿para sí, qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y eso es lo que nos mantiene de alguna manera fuertes, ¿no? Hablando de Dana, fíjate que tuve la sí, ocasión de estar en Paiporta cuando pasó todo lo que pasó y estaban en estas obras del barranco y me llamó muchísimo la atención que no había nada, pero había un árbol. sí, Y me impactó muchísimo porque no había nada, pero allí había un sí, árbol recuerdo el árbol, sí. solamente. Mm. Y uno porque dice, ¿qué hace ese árbol ahí? Y uno se plantea qué fuertes tenían que ser sus raíces para que no fuera arrastrado por el agua. Sí. Pues así somos las personas, Pilar.
pues eso nos da bastante esperanza, ¿no? En creer en nuestra fuerza y que al fin y al cabo somos humanos y que ser humano es fuerza, pero además es valor, ¿no? O sea, estaba pensando justo ahora que me estás diciendo eso, en un poco en la ansiedad que crean también las redes sociales, ¿no? Y la sociedad en general, ¿no? Hablando de la inmediatez, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? Esa inmediatez y ese miedo y esa ansia que nos entra, que queremos hacerlo todo rápido, ¿no? Luego, como comentábamos al principio de la conversación, que luego viene un factor externo, algo, un cambio que no depende de nosotros, y nos quedamos como parados, en shock, sin saber qué hacer, ¿no? ¿Cómo podemos luchar contra esa ansiedad, contra esa necesidad de conseguir las cosas rápidamente, con ese miedo a que no salgan las cosas como queremos? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, yo creo que es cuestión de, como decíamos, de tener herramientas por una parte, ¿no? De buena gestión emocional, de resolución de conflictos, para ser ese árbol que decíamos, ¿no? Que no Sí, solamente tiene fuertes las raíces, sino que granice, haga viento, tú te mantengas ahí, ¿no? sí, Tener esas herramientas es importante y eso es ir poco a poco ganando en confianza, en tranquilidad y en seguridad en uno mismo, pero sobre todo vivir el presente, es sí, decir, el aquí y el ahora, porque la incertidumbre, lo que genera ansiedad, el miedo, yo digo que son los condicionales, ¿no? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si no? sí. Y esto forma parte del futuro y el futuro se realiza en el momento presente. Entonces yo creo que vivir el presente es parar, es disfrutar, es ser consciente de lo que tengo, de lo que Ujú, digo, de lo que hago y de lo que siento en este momento, ¿no? Y ujú. eso pues requiere un trabajo también de transformación personal. Sí, no, no, y es muy difícil porque el vivir aquí el ahora también nos puede llevar a una forma de hedonismo, ¿no? De desorbitado y eso, y eso tampoco es, porque eso también es otro extremo. Pues con ese mensaje, pues terminamos la entrevista. Muchísimas gracias, Elena. Nos has llenado a todos de energía muy positiva y sobre todo de fe en la humanidad y de esperanza. Un placer tenerte con nosotros. Gracias a ti, Pilar. Un placer estar contigo en este cafetito.